un día. O sea, Jerónimo, ¿quién era el que tenía la misión de secuestrar periodistas por esa época esos para... son, para esa época eran orientaciones del secretariado, eran Sí, orientaciones sí, porque, uy, claro, eso fue en el 94 me dice, claro, ¿no? yo fui secuestrado el 13 de marzo de Venga, le cuento. 1994. Si fue en el 94 ya estaba Dan Izquierdo en el Tolima. Ya estaba Dan Izquierdo en el Tolima porque Dan Izquierdo llegó después de la toma de Casaverde, él sale allá y para esa época, pues, le cuento una cosa, yo estaba en el Tolima, pero desconozco totalmente su secuestro. Pero seguramente tuvo que haber sido Alfonso Cano y Adán Izquierdo, porque Adán Izquierdo era el que estaba ahí para esa época en el Tolima, Ajá. y bueno, y habían otras unidades también ahí, de unas unidades del sexto frente que operaban más hacia el sur, por lado de Planadas, Tolima, Sí, a mí me que entraron, mire, a mí me sacaron de Bogotá y me entraron, pasamos pues por obviamente por Melgar, pasamos lo por, llevaron por vía legal por carros, claro, por carro común y corriente, en una camioneta. pero dormido, No, iba yo en la parte de atrás. y nadie se dio cuenta, un repente ni Nadie se nada, dio cuenta, nada. que falla, ¿no? Bueno, Y me entraron, por pasamos Coyaima. por Coyaima Claro, exactamente, ustedes vieron que había pasado por Coyaima y en Ataco y, comimos. y en Ataco. En ¿Ah, se Ataco, bajaron? ahí bajamos, ahí comimos y de ahí seguimos para el cerro. Pero ustedes lo subieron, porque es que usted me dice que hacia el cerro, pues es que de Ataco hacia arriba se suben hacia la parte alta, que seguramente creo que lo tuvieron a ustedes por una parte que se llama Montefrío, y al frente de Ataco hay un filo alto que se llama el filo de Copete, ¿sí? Por ahí donde tenían un campamento que allá tenían a otro secuestrado que fue el que dio el origen al programa Las Voces del Secuestro, fue el que tenían ahí amarrado, se Y llamaba hubieron, don Nacianceno Murcia Correa, un señor claro, de 62 años que lo tenían ahí amarrado a un árbol y él fue el que me dijo, ¿por qué ustedes los periodistas nunca hacen nada por nosotros los secuestrados? Y ahí es donde nace el programa Las Voces del Secuestro. ese es el origen del programa. Ese es el origen del programa. Bueno, y hubieron guerrilleros capturados, Hubo 5 muertos. y no hubo uno capturado. Hubo uno capturado, sí. Hubo uno capturado, uno que era de nombre Giovanni. Sí, yo sé quién es, claro, claro, claro. El nombre real era Giovanni. Bueno, el nombre con el que nos conocíamos en la, en Sí, la, en la en, organización. en la organización. Sí, Iba uno que iba coordinando que se decía llamar Byron. sí, sí, yo sí, 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 sí. Sí, entonces eso fue una operación que fue ahí por un lado muy cerca de la mesa de Pole, eso fue muy cerca de la mesa de Pole. Pero le cuento Eso que fue no, una no, persecución muy larga. Duraron 13 días persiguiéndonos hasta que me rescataron. uy, no, 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 qué vaina, no, no, pero no, no, de verdad que hasta ahora, pues, sabía que era usted, pero no, no, para ese tiempo yo estaba en Ibagué, estábamos haciendo unos trabajos ahí urbanos en algunos colegios de la ciudad de Ibagué, y para esa época inclusive yo estaba estudiando en Ibagué, Ajá. yo pertenecía a una célula urbana de la Juventud Comunista que llamaba la célula urbana Che Guevara, y yo estudiaba en un colegio muy populoso en la ciudad de Ibagué que se llamaba el Leonidas Rubio, y desde ahí nosotros como guerrilleros urbanos manejábamos y controlábamos el comité estudiantil. Sí, Entonces, para esa época, pues nosotros teníamos ya una presencia fuerte, digamos, de cierta manera, dentro de la Universidad de Tolima, dentro de algunos colegios, pero como estudiantes, ¿no? sí, Haciendo lo que llamaba, lo que le comentaba al principio, el paralelismo político, que es desarrollar la tesis de la conveniencia de las formas de lucha. sí, sí, sí. Y bueno, y quienes nos orientaban a nosotros eran ahí abiertamente algunos miembros del Partido Comunista del Tolima, eran quienes a nosotros nos orientaban y nos daban a nosotros las orientaciones de qué debíamos hacer y qué no debíamos de hacer, porque ya para esa época, como le cuento, ya estaba Dan Izquierdo en el Tolima, para esa época él, eh, para el 94 estaba por los lados ya les digo, de un punto que se llama Río Manso, porque si no estoy mal, en el 92 o 93 fue que hubo una operación muy grande contra él sobre el cañón del Cocora, y él se pasó hacia Río Manso, que yo estaba allá en esa vez en campamento cuando la operación grande, y salimos, nosotros nos replegamos y salimos por un punto que se llama el Filo del Águila, por el lado de Cajamarca, salimos hacia Naimi, y salimos nuevamente y Ibagué los urbanos, pero ellos se regresaron hacia el monte, Hacia las montañas. hacia las montañas, sí. Ujú. Y bueno, esa es toda la historia de todo un proceso que ha habido Claro. Tolima de guerrillas y que aún todavía persisten, ¿no? Porque desafortunadamente el departamento del Tolima es una región muy montañosa y es una Muy región donde quebrada muy además. quebrada además, Mm. y sobre todo que si no conocemos la historia de nuestras regiones, pues no las entendemos. Por ejemplo, le cuento una cosa, el sur de Tolima fue una región de colonos que venían
de las guerras de los 1000 días, ¿sí? Sí, claro. Y entonces, y su gran mayoría fueron también guerrilleros liberales, claro, guerrilleros liberales, y el sur de Tolima, por ejemplo, mi papá me contaba a mí, que porque mi papá también, él estuvo en guerrillera un tiempo, en el sur de Tolima también, cuando pertenecía a las guerrillas de mariachi, mi papá, entonces me contaba mi papá que casi todas las personas que vivían entonces por allá en la época de la violencia, algunos eran guerrilleros, los otros eran los famosos pájaros, ¿no? Sí, claro. Unos eran de los comunes, otros eran de los limpios, y bueno, y algunos pájaros que van también en las regiones. Entonces, imagínense que somos generaciones de generaciones en el sur de Tolima involucrados en el conflicto y en la historia de este país. Y desafortunadamente, esa región del sur del país, toda la historia se ha escrito con sangre. Impresionante. Impresionante, sí, impresionante se ha escrito. Olivo, una cosa, porque tengo que empezar a redondear por tiempo. ¿Qué está pasando o qué información tiene de lo que ha pasado después de la operación Jaque, después de que se dejan quitar a Ingrid, después de que se dejan quitar a estos secuestrados, a los estadounidenses? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué está pasando al interior de la organización entre la facción política que dirige Cano, entre la militar, entre la guerrerista del Mono Jojoy y entre, digamos, el brazo narco de las FARC? Bueno, aquí habemos varios hombres de las FARC presos en este mismo patio que pertenecemos a los diferentes comandos y a los diferentes bloques, y hacemos en cierta manera, todos los días hacemos una radiografía de los frentes, cómo están, qué está haciendo la organización, hacia dónde van, cuáles son las rutas que ellos están siguiendo, porque paradójicamente le cuento una cosa, nosotros hoy en día estamos aquí desmovilizados, apostando en el proceso de paz y de reconciliación, pero tenemos muchos familiares todavía activos. Claro, y sí, tienen mucha información. Claro, nosotros tenemos allá todavía cuñados, hermanos, algunos, muchos de acá, le quiero comentar aquí en nuestro programa, que muchos de los guerrilleros que hoy en día están desmovilizando, tienen hermanos en la guerrilla activos y que están inclusive con miembros del secretariado de las FARC, están allá andando con ellos. Y bueno, y por esos lazos de amistad y familiaridad, y no lazos de camaradería, sino lazos de sangre. De comunicación también. Ustedes, claro, y de comunicación, ustedes se llaman, cómo está, dónde está, los muchachos les dicen, mire, desmovilícense, vénganse, hagan esto. Y por eso es que también desde aquí nosotros estamos contribuyendo al desboronamiento de las FARC. Por eso es que el año pasado se dio un alto índice de deserción dentro de la facción guerrillera. ¿No? Usted lo puede constatar con la oficina del programa que dirige el doctor Framper, como creo que alrededor de 6.000 o de 7.000 guerrilleros de las FARC se desmovilizaron el año pasado, porque es impresionante el trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros, minando la moral de los guerrilleros, diciéndole, venga, si no sigan más allá, persistiendo en algo infame, en algo que no va para nada, en algo que ya todo el mundo rechaza y en algo que todo el mundo no cree. Todos los días las FARC comienzan a quedarse solas, ellos están en una situación de un ostracismo total, ¿cierto? Esta lucha es una lucha que es efímera ya, prácticamente podríamos decir así, porque no va a durar mucho. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué conclusiones sacan? Mire, le cuento una cosa, aquí muy cerca de nosotros está César y está también Gafas y está también, algunos mandos importantes de las FARC, y con ellos no hemos tenido la oportunidad de hablar, pero nos hacemos ahí como ¿qué pasó? Y nos dicen, no, aquí lo que hay es una organización que todos los días va más de para atrás, una organización que está incomunicada, los frentes en una total incomunicación con los mismos del secretariado. Podemos decir que cada miembro del secretariado tiene unos pequeños reductos en diferentes partes del país, pero que no hay comunicación entre tal, no hay un secretariado organizado, no hay un secretariado estructurado, no hay un cuerpo colegiado, que esté funcionando. Las comunicaciones son muy difíciles. ¿Puede ser verdad que hubo fusilamientos por lo de la operación Jaque? Yo no creo tanto eso, porque pues aquí hay unos muchachos de ese frente también, y me dicen que no, que las FARC está diciendo que César y Gafas los traicionaron, pero nosotros sabemos que no. Nosotros ya llegamos a la conclusión de que César y Gafas no traicionaron a las FARC. Fueron engañados, eso lo sabemos. Fueron engañados, una operación limpia. Una operación teatral. Sí, claro, sino que la FARC, pues, de su discurso, siempre lo que le han mentido al país. Mire, por ejemplo, le cuento una cosa. Aquí con nosotros también está este señor que entregó al niño Manuel. Claro. A Crisanto, está con nosotros acá. Sí, Crisanto. Entonces